Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se convierten en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha, para que esta llama nunca se apague. Ahora, comencemos con la narración. El secreto prohibido de Palenque, el rey que desafió a los dioses. En lo más profundo de la selva de Chiapas, allí donde la vegetación se cierra sobre sí misma formando un techo casi impenetrable y la humedad se adhiere a la piel como un recuerdo persistente, existe un lugar que durante siglos permaneció oculto, no por accidente, sino como si la propia tierra hubiese decidido esconderlo. No hay caminos evidentes que conduzcan hasta él, ni señales que delaten su presencia. Solo una extensión interminable de vida salvaje que avanza, crece y cubre todo lo que queda inmóvil el tiempo suficiente. Y en medio de ese dominio absoluto de la naturaleza, bajo raíces que se entrelazan y capas de tierra acumuladas durante generaciones, descansa una ciudad que una vez estuvo viva, una ciudad que no desapareció, sino que fue silenciada. Palenque no fue destruida, no fue arrasada ni convertida en ruinas por la violencia inmediata, sino que fue absorbida lentamente, como si el mundo la hubiese ido olvidando poco a poco hasta borrarla por completo de la memoria. Durante siglos no fue más que una presencia invisible, una forma oculta bajo la selva, mientras la vida continuaba encima de ella sin saber lo que yacía debajo. Los árboles crecieron sobre sus templos, las raíces se abrieron paso entre sus muros y el tiempo cubrió cada una de sus superficies con capas de musgo, tierra y silencio. Sin embargo, ese silencio nunca fue vacío, porque la ciudad permanecía intacta en esencia, como si estuviera esperando el momento en que alguien volviera a encontrarla. Cuando finalmente fue redescubierta, no apareció de manera repentina ni se reveló como una ciudad completa ante los ojos de quienes la buscaban. Su regreso fue gradual, casi deliberado, como si cada fragmento decidiera mostrarse solo cuando era observado con la suficiente atención. Primero surgieron formas extrañas entre la vegetación, líneas rectas donde no deberían existir, piedras talladas que no podían ser obra del azar. Luego aparecieron estructuras más definidas, escalinatas cubiertas por la selva, muros que insinuaban habitaciones, espacios que ya no tenían techo pero que conservaban su intención. Y finalmente, los templos comenzaron a emerger, elevándose por encima del verde como presencias inmóviles que nunca dejaron de estar allí. No se trataba de simples construcciones abandonadas, sino de algo mucho más complejo. Cada edificio parecía ocupar exactamente el lugar que le correspondía, como si hubiera sido colocado siguiendo un patrón que no se percibe a simple vista. No había improvisación en su diseño ni desorden en su disposición, sino una precisión que revelaba conocimiento, intención y propósito. Las proporciones, las orientaciones y la relación entre las estructuras indicaban que la ciudad había sido concebida como un todo, como un sistema en el que cada parte cumplía una función específica dentro de un conjunto mayor. Aunque no era la más extensa de las ciudades mayas, había en ella una intensidad que la diferenciaba de otras. No imponía su presencia por tamaño, sino por profundidad, por la sensación de que cada elemento tenía un significado más allá de lo visible. No era un lugar construido únicamente para ser habitado, sino para representar algo, para conectar ideas, creencias y conocimientos en una forma tangible. Las edificaciones no eran solo espacios físicos, sino expresiones de una visión del mundo que iba más allá de lo cotidiano. Los templos, en particular, no eran simples estructuras elevadas, sino puntos de conexión entre distintos niveles de existencia. Su forma,
Su orientación y su altura no respondían únicamente a criterios prácticos, sino a una lógica simbólica que integraba el cielo, la tierra y lo que se encontraba entre ambos. Subir sus escaleras no era simplemente desplazarse en el espacio, sino recorrer un camino diseñado para tener un significado, una transición que iba más allá de lo físico. Incluso hoy, al caminar por esos mismos peldaños, es posible percibir que no se trata de un movimiento cualquiera, sino de una experiencia que modifica la percepción del entorno. En Palenque, cada estructura tiene un propósito que no siempre es evidente a primera vista. Algunas construcciones muestran con claridad su función, pero otras parecen guardar su significado bajo capas de simbolismo que requieren algo más que observación superficial para ser comprendidas. Las paredes, los relieves y las inscripciones contienen fragmentos de historias, registros de eventos, referencias a ciclos que ya no forman parte del presente, pero que siguen inscritos en la piedra como una forma de permanencia. Nada está colocado al azar, nada carece de intención. Esa sensación se intensifica a medida que uno se adentra en la ciudad, porque la percepción cambia progresivamente. Lo que al principio parece un conjunto de ruinas comienza a revelarse como un sistema coherente, como una red de significados que se interconectan. La mente intenta organizar lo que ve, encontrar patrones, establecer relaciones, pero siempre hay algo que queda fuera de alcance, algo que no termina de encajar del todo. Y es precisamente ese elemento incompleto lo que mantiene el interés, lo que convierte la experiencia en algo más que una simple observación. La selva, por su parte, no es solo el entorno que rodea la ciudad, sino un elemento activo en su historia. No solo la ocultó, sino que también la preservó, protegiéndola de intervenciones externas durante siglos. Su crecimiento constante cubrió las estructuras, pero también evitó que fueran alteradas de manera irreversible. De alguna forma, la naturaleza actuó como guardiana, manteniendo la ciudad en un estado de suspensión hasta que volvió a ser descubierta. Aún así, ese redescubrimiento no implicó una revelación completa. Incluso hoy, gran parte de Palenque sigue oculta, enterrada bajo capas de tierra y vegetación que no han sido removidas. Lo que se puede ver es solo una parte, una fracción de lo que realmente existe. Esto significa que la ciudad no ha sido completamente comprendida, que aún quedan elementos por descubrir, interpretaciones por revisar, conexiones por establecer. Cada piedra que forma parte de sus estructuras ha sido testigo del paso del tiempo, ha soportado cambios climáticos, crecimiento vegetal y la erosión natural, pero sigue ocupando su lugar dentro del conjunto. No son elementos aislados, sino piezas de un sistema que continúa existiendo, aunque ya no funcione como en su origen. En ese sentido, la ciudad no ha desaparecido, solo ha cambiado su forma de interactuar con el mundo. Hay en Palenque una cualidad que va más allá de su valor histórico o arqueológico, algo que se percibe sin necesidad de explicaciones detalladas. Es una sensación de presencia, de continuidad, como si el lugar mantuviera una conexión con aquello que lo originó. No se trata de algo evidente ni fácil de definir, pero está ahí, en la disposición de los espacios, en la forma en que la luz incide sobre las estructuras, en la manera en que el sonido se comporta entre los muros. Esa cualidad es lo que la convierte en un lugar enigmático, no porque carezca de explicaciones, sino porque las que existen no son suficientes para abarcar todo lo que representa. Cada intento de comprensión añade una capa más, pero nunca logra cerrar completamente el significado. Siempre queda algo pendiente, algo que escapa, algo que no termina de revelarse. Por eso, Palenque no es solo un sitio que se visita o se estudia, sino un lugar que se experimenta de manera progresiva. No se muestra de una sola vez, no ofrece respuestas inmediatas, sino que exige tiempo, atención y disposición para observar más allá de lo evidente. Y cuanto más se explora, más claro resulta que lo que se ve es solo una parte de algo mucho más amplio. En el corazón de la selva, rodeada por una naturaleza que nunca dejó de crecer, la ciudad continúa en pie, no como un vestigio muerto,
sino como una estructura que sigue generando preguntas. Su silencio no es ausencia, sino acumulación de significado. Su inmovilidad no es abandono, sino permanencia. Y en esa combinación de elementos se encuentra su verdadera esencia, una que no depende de ser completamente comprendida para seguir siendo relevante. Palenque permanece, no como un recuerdo del pasado, sino como una presencia activa dentro del presente, una que continúa desafiando la forma en que se interpreta la historia, el conocimiento y la relación entre el ser humano y su entorno. Y mientras la selva siga respirando a su alrededor, mientras sus estructuras continúen resistiendo el paso del tiempo, seguirá existiendo como lo que siempre ha sido, un lugar donde cada piedra guarda algo más que su forma, algo que aún no ha sido completamente revelado. Palenque no fue únicamente un asentamiento levantado en medio de la selva, ni una simple acumulación de templos y estructuras destinadas a la vida cotidiana. Fue, durante su apogeo, un centro de poder cuidadosamente sostenido por una élite que no solo gobernaba a través de la autoridad política, sino mediante una conexión profunda con lo que consideraban fuerzas superiores. En este lugar, el poder no se limitaba a la tierra ni a las decisiones humanas, sino que se extendía hacia lo invisible, hacia aquello que no podía ser tocado pero sí interpretado. Gobernar significaba entender el orden del universo, y quienes ocupaban ese lugar de control no eran vistos únicamente como líderes, sino como intermediarios entre mundos. Esa élite no actuaba de forma aislada ni arbitraria. Su autoridad estaba ligada a una visión del cosmos en la que todo tenía un lugar definido, una función precisa dentro de un sistema mayor. Para los mayas, la realidad no se limitaba a lo que se percibe con los sentidos. Existían múltiples planos de existencia, superpuestos, conectados entre sí, formando una estructura compleja en la que el cielo, la tierra y el inframundo no eran conceptos abstractos, sino niveles reales de un mismo todo. Cada uno de estos planos tenía sus propias reglas, sus propias entidades, sus propias dinámicas, y la interacción entre ellos era constante, aunque no siempre visible. La Tierra, el espacio donde se desarrollaba la vida humana, no era el centro absoluto, sino un punto intermedio, un lugar de tránsito dentro de un sistema mucho más amplio. Por encima se extendían los niveles celestes, dominios asociados a los astros, a los ciclos de luz, a las fuerzas que influían en el crecimiento, en el clima, en el destino mismo de las comunidades. Por debajo, el inframundo no era concebido únicamente como un lugar oscuro o negativo, sino como un espacio de transformación, de tránsito, de renovación, donde lo que terminaba en la superficie continuaba su proceso en otra forma. En este contexto, los templos de Palenque no eran simples construcciones elevadas para impresionar o dominar el paisaje. Eran puntos de conexión, estructuras diseñadas para actuar como enlaces entre esos distintos planos de existencia. Su orientación, su altura, su disposición dentro de la ciudad respondían a una lógica que buscaba facilitar esa comunicación. No se trataba de símbolos pasivos, sino de espacios activos donde lo humano y lo divino podían encontrarse bajo condiciones específicas. Los rituales desempeñaban un papel fundamental en ese proceso. No eran actos aislados ni meras tradiciones repetidas sin comprensión, sino prácticas cuidadosamente estructuradas que seguían patrones definidos, momentos precisos y procedimientos exactos. A través de ellos, se intentaba establecer un vínculo directo con las fuerzas que regían el universo. Cada gesto, cada elemento utilizado, cada palabra pronunciada formaba parte de un lenguaje que trascendía lo cotidiano. El objetivo no era solo rendir culto, sino interactuar, influir, mantener el equilibrio entre los distintos planos. Los sacerdotes, en este contexto, no eran figuras decorativas ni secundarias. Eran observadores, intérpretes, individuos formados para leer señales que no eran evidentes para la mayoría. Su conocimiento no se limitaba a lo ritual, sino que abarcaba la observación del cielo, el seguimiento de los ciclos astronómicos, la interpretación de eventos naturales que, dentro de su cosmovisión, eran manifestaciones de procesos más amplios.
El movimiento de los astros, los cambios en las estaciones, incluso fenómenos que hoy se considerarían puramente físicos, eran entendidos como mensajes, como indicios de un orden que debía ser comprendido para poder actuar en consecuencia. Esa capacidad de interpretación otorgaba a los sacerdotes una posición clave dentro de la estructura de poder. No solo transmitían conocimiento, sino que definían momentos, marcaban decisiones, establecían cuándo era necesario intervenir mediante rituales y cuándo era preciso esperar. Su función era mantener la conexión activa, evitar la ruptura del equilibrio, asegurar que la relación entre los distintos planos se mantuviera estable. El tiempo, dentro de esta visión, no era una línea que avanza de forma constante desde un punto inicial hacia un final desconocido. Era un ciclo, una sucesión de eventos que se repiten, que regresan bajo distintas formas, pero que conservan una estructura reconocible. Cada momento no era único en el sentido absoluto, sino parte de un patrón mayor que ya había ocurrido y que volvería a ocurrir. Esto implicaba que el presente no se entendía de manera aislada, sino como una manifestación de algo que ya estaba inscrito en la estructura del tiempo. Esa concepción influía directamente en la forma en que se tomaban decisiones, en cómo se interpretaban los acontecimientos y en cómo se preparaban para el futuro. Si el tiempo es cíclico, entonces los eventos no son aleatorios. Responden a un orden, a una secuencia que puede ser comprendida, anticipada en cierta medida. No significa que todo estuviera completamente determinado en un sentido rígido, pero sí que existía una estructura subyacente que guiaba el desarrollo de los acontecimientos. Dentro de ese marco, cada acción tenía un peso mayor, porque no solo afectaba al presente inmediato, sino que se insertaba en ese ciclo, contribuyendo a mantener o alterar el equilibrio. Los rituales, las decisiones políticas, las observaciones astronómicas, todo formaba parte de un mismo sistema en el que lo visible y lo invisible estaban interconectados. Palenque, en ese sentido, no era simplemente una ciudad importante dentro de una región. Funcionaba como un punto de concentración, como un lugar donde esas conexiones se intensificaban. Su disposición, su arquitectura, su organización interna respondían a esa función. No era un espacio elegido al azar, sino un lugar que, por razones que aún no se comprenden del todo, fue considerado adecuado para actuar como un nodo dentro de esa red de relaciones entre planos. La idea de un nodo no implica necesariamente un centro absoluto, sino un punto donde múltiples conexiones convergen. En Palenque, esas conexiones se manifestaban a través de sus estructuras, de sus rituales, de su organización social. Era un lugar donde el orden del universo se reflejaba en la disposición de la ciudad, donde lo que ocurría en el cielo encontraba correspondencia en la tierra, y donde lo que se interpretaba como parte del inframundo tenía su representación en ciertos espacios y prácticas. Esa integración de niveles no era simbólica en el sentido superficial, sino funcional dentro de su cosmovisión. Cada elemento cumplía un papel dentro de ese sistema, y la ciudad en su conjunto operaba como una especie de interfaz entre lo humano y lo que lo trasciende. No se trataba de una separación entre lo sagrado y lo cotidiano, sino de una superposición constante en la que ambos aspectos coexistían y se influían mutuamente. Con el paso del tiempo, muchas de esas prácticas se perdieron. Muchas interpretaciones se fragmentaron y gran parte del conocimiento que sostenía ese sistema dejó de transmitirse. Sin embargo, las estructuras permanecen, y con ellas, las huellas de esa forma de entender el mundo. Aunque ya no se realicen los mismos rituales ni se interpreten las señales de la misma manera, la disposición de la ciudad sigue reflejando esa lógica, ese intento de organizar la realidad de acuerdo con un modelo que abarcaba más de lo visible. Palenque continúa siendo un testimonio de esa visión, un lugar donde la arquitectura, la astronomía, la religión y el poder político no estaban separados, sino integrados en un mismo sistema. Y aunque hoy se observe desde una perspectiva distinta, con herramientas y conceptos diferentes, sigue siendo evidente que lo que allí se construyó no respondía únicamente a necesidades prácticas,
sino a una comprensión del mundo en la que cada elemento tenía un significado dentro de un conjunto mucho más amplio. En ese contexto, la ciudad no solo existía en la Tierra, sino también en la forma en que conectaba con aquello que se consideraba superior o inferior, visible o invisible. Y esa capacidad de conexión, esa función como punto de enlace dentro de una red más grande, es lo que la convierte en algo más que un asentamiento antiguo, en una estructura que, incluso hoy, conserva la huella de un sistema en el que el universo no estaba fragmentado, sino profundamente interconectado. En el desarrollo de Palenque, entre sus templos alineados con precisión y sus espacios concebidos como puntos de conexión entre lo visible y lo invisible, surge una figura que no solo encarna el poder de la ciudad, sino que redefine su destino. No se trata simplemente de un gobernante más dentro de una larga línea de líderes, sino de alguien cuya presencia dejó una huella tan profunda que, incluso siglos después de su muerte, su nombre continúa emergiendo con fuerza entre las piedras y las inscripciones. Ese nombre es Kainit Hanab, Pakal. Su historia comienza en un momento de fragilidad, en una etapa en la que el equilibrio de la ciudad no estaba asegurado. No ascendió al poder como un guerrero consolidado ni como un estratega experimentado, sino como un niño. Su coronación no fue el resultado de una conquista, sino de una continuidad necesaria, de una transición que debía sostenerse para evitar que todo lo construido hasta entonces se fragmentara. En ese contexto, su ascenso no solo representaba una responsabilidad, sino un riesgo. Gobernar desde la infancia implicaba depender de quienes lo rodeaban, aprender mientras se ejercía el poder y, sobre todo, crecer bajo la presión constante de mantener la estabilidad de un sistema que no podía permitirse fallar. Sin embargo, lo que comenzó como una etapa de vulnerabilidad se transformó, con el paso del tiempo, en uno de los reinados más prolongados y decisivos de toda la historia de Palenque. Durante casi 70 años, su presencia no solo se mantuvo, sino que se consolidó hasta convertirse en el eje alrededor del cual giraba la ciudad. Esa duración no es un simple dato cronológico, sino un factor que permitió algo excepcional: la posibilidad de desarrollar una visión a largo plazo, de construir no solo para el presente inmediato, sino para una continuidad que trascendiera su propia vida. Bajo su gobierno, Palenque dejó de ser únicamente un centro relevante para convertirse en una referencia dentro del mundo maya. No fue un crecimiento basado en la expansión territorial descontrolada, sino en la profundización de su identidad, en el refinamiento de su arquitectura, en la consolidación de su simbolismo. Cada nueva construcción no era solo un añadido físico, sino una afirmación de poder, una declaración de orden, una manifestación tangible de una visión que integraba lo político, lo religioso y lo cósmico. Fue en este periodo cuando la ciudad alcanzó una de sus formas más complejas y armoniosas. Las estructuras no solo se multiplicaron, sino que comenzaron a dialogar entre sí de manera más evidente, creando un conjunto que no se percibía como fragmentado, sino como una totalidad coherente. La arquitectura se convirtió en lenguaje, y ese lenguaje transmitía tanto autoridad como conocimiento. No era necesario imponer el poder únicamente a través de la fuerza, porque estaba presente en cada piedra colocada, en cada alineación cuidadosamente calculada. Dentro de ese proceso de transformación, hay una construcción que destaca por encima de las demás, no solo por su tamaño o su ubicación, sino por la carga simbólica que contiene. Se trata del Templo de las Inscripciones, una estructura que no fue concebida únicamente como un espacio ceremonial, sino como un testimonio, como un registro que trasciende el tiempo. Este templo no se limita a ser un edificio imponente. Sus muros contienen inscripciones que narran una historia, que establecen una continuidad entre el pasado, el presente y lo que se proyectaba hacia el futuro. En ellas se detalla el linaje, se legitima el poder, se inscribe la figura de Pakal dentro de una secuencia que no comienza ni termina con él, sino que lo sitúa dentro de un orden mayor. No es solo memoria, sino construcción de identidad, una forma de asegurar que su papel no sería olvidado ni distorsionado con el paso del tiempo. Pero lo más significativo de esta estructura no se encuentra únicamente en lo visible.
Bajo el templo, oculto deliberadamente, se encuentra un espacio que durante siglos permaneció intacto, ajeno al mundo exterior, protegido por la misma lógica que había definido toda la construcción. Allí, en lo profundo, se encontraba su tumba. No fue un enterramiento improvisado ni una solución funcional. Fue una decisión cuidadosamente planificada, integrada desde el inicio en el diseño del templo. Esto implica que su muerte no fue un evento separado de su obra, sino una parte fundamental de ella. Su descanso final no se concibió como un final, sino como una transición, como un movimiento dentro de ese sistema de planos interconectados en el que la vida y la muerte no eran opuestos absolutos, sino fases de un mismo proceso. Cuando siglos después se descubrió ese espacio, no se encontró un lugar saqueado ni alterado, sino una cámara que había permanecido cerrada, preservada en su estado original. Ese hecho, por sí solo, ya es excepcional, pero lo que contenía en su interior añadió una nueva capa de complejidad a todo lo que se conocía hasta entonces. El sarcófago de Pakal no es un objeto simple ni una representación convencional. La losa que lo cubre muestra una escena que ha sido interpretada de múltiples formas, ninguna de ellas completamente definitiva. En ella aparece una figura en una posición que no se corresponde con una postura estática, sino con un movimiento, como si estuviera en transición, como si estuviera interactuando con elementos que no pertenecen únicamente al plano físico. Alrededor de esa figura se despliegan símbolos que han sido asociados con elementos cósmicos, con estructuras que representan el universo según la cosmovisión maya, con el árbol que conecta los distintos niveles de existencia. No es una imagen decorativa, sino una composición cargada de significado, diseñada para ser leída, para ser interpretada dentro de un sistema de creencias que no separa lo humano de lo divino. Esa representación ha dado lugar a preguntas que aún no tienen una respuesta única. ¿Se trata de la imagen de un gobernante en el momento de su tránsito hacia otro plano? ¿Es una representación simbólica de su papel dentro del orden cósmico? ¿O es algo que, incluso hoy, no se comprende completamente porque falta parte del contexto necesario para interpretarlo en su totalidad? La figura de Pakal, en ese sentido, trasciende su condición de rey. No es solo un líder que gobernó durante décadas, sino alguien cuya identidad fue integrada en una narrativa más amplia, en un sistema en el que el poder no termina con la muerte, sino que se transforma. Su tumba no es un lugar de cierre, sino un punto de continuidad, un espacio donde lo que fue en vida se proyecta hacia otra forma de existencia. Esa idea se refuerza al observar cómo su legado no se limita a lo material. No es solo lo que construyó, sino cómo lo construyó, con qué intención, con qué integración dentro de un sistema que buscaba reflejar el orden del universo. Cada elemento asociado a su figura apunta hacia esa misma dirección, hacia una comprensión del poder que no se reduce a lo inmediato, sino que se extiende más allá de lo visible. Por eso, cuando se contempla su sarcófago, cuando se observa la escena que lo cubre, la pregunta que surge no es únicamente quién fue en términos históricos, sino qué representa dentro de ese sistema. No se trata solo de identificar a un rey, sino de entender si esa figura está mostrando algo más, algo que va más allá de una biografía individual. En ese límite entre interpretación y misterio es donde su legado se vuelve más intenso. Porque, aunque muchas de sus acciones pueden ser estudiadas, fechadas y comprendidas dentro de un marco histórico, hay elementos que siguen abiertos, que no encajan completamente en una explicación única. Y es ahí donde la pregunta permanece, no como una duda superficial, sino como una inquietud profunda que surge al observar lo que dejó atrás. Si fue simplemente un gobernante excepcional dentro de su tiempo, o si su figura fue concebida para representar algo más amplio, algo que conecta con esa idea constante de tránsito entre planos, de movimiento entre lo humano y lo que lo trasciende. Una figura que no se limita a reinar en la tierra, sino que parece situarse en el punto exacto donde los mundos se cruzan. Cuando la cámara funeraria fue finalmente revelada y la losa del sarcófago quedó expuesta ante la mirada moderna,
Lo que apareció no fue una imagen fácilmente clasificable ni una escena que encajara sin fricción dentro de una interpretación única. Desde el primer instante, quedó claro que aquello no era un simple ornamento ni una representación directa de algo cotidiano. La composición estaba cargada de detalles, de elementos entrelazados que parecían responder a una lógica interna compleja, y esa complejidad fue precisamente lo que desconcertó a quienes intentaron comprenderla. La figura central no se presentaba de forma rígida ni ceremonial, sino en una posición dinámica, como si estuviera en medio de un proceso. No estaba sentada de manera tradicional ni representada como un cuerpo inerte. Su postura sugería movimiento, transición, una interacción con el entorno que la rodeaba. Y ese entorno no era un fondo neutro, sino un conjunto de formas que parecían activas, estructuradas, organizadas en torno a la figura de manera intencionada. Algunos de los primeros análisis buscaron encajar la escena dentro del marco simbólico conocido de la cultura maya, identificando elementos que podían asociarse con el Renacimiento, con el tránsito entre la vida y la muerte, con la continuidad del alma en otros planos de existencia. Dentro de esa línea de interpretación, la figura no sería otra cosa que una representación del gobernante en el momento de su transformación, un paso necesario dentro de un ciclo que no termina con la muerte física, sino que continúa en otra dimensión. Sin embargo, no todos los observadores se detuvieron en esa lectura. A medida que la imagen fue difundida y analizada desde perspectivas distintas, comenzaron a surgir interpretaciones que se alejaban de lo puramente simbólico y que proponían lecturas mucho más inusuales. La disposición de ciertos elementos, la forma en que la figura parecía interactuar con ellos, la presencia de lo que algunos identificaron como estructuras similares a mecanismos, abrió la puerta a una interpretación completamente diferente. Desde esa mirada, la escena no representaría únicamente un tránsito espiritual, sino algo más cercano a una interacción con un sistema complejo, como si la figura estuviera operando o siendo parte de un dispositivo. Esta lectura no surgió de manera aislada, sino que fue alimentada por la tendencia a buscar paralelismos entre formas antiguas y conceptos modernos. La idea de tecnología avanzada, proyectada sobre una imagen del pasado, comenzó a tomar forma en la mente de quienes observaban detalles que no lograban encajar dentro de las explicaciones tradicionales. Esa interpretación, aunque controvertida, ganó popularidad rápidamente. La imagen fue presentada como evidencia de algo que desafiaba la narrativa histórica convencional, como una posible representación de conocimiento perdido o de contacto con realidades que no encajan dentro de los modelos aceptados. La figura central, en ese contexto, dejó de ser vista como un gobernante en tránsito espiritual y pasó a ser interpretada como alguien en interacción con un sistema que, desde una perspectiva moderna, se asociaría con tecnología. Pero esta línea de pensamiento no se sostuvo sin resistencia. Desde el ámbito académico, las explicaciones se mantuvieron dentro del marco cultural y simbólico de la civilización que produjo la obra. Se señalaron elementos que correspondían claramente a iconografía conocida, a representaciones del árbol cósmico, a símbolos asociados con el inframundo y con el Renacimiento. Se argumentó que la complejidad de la imagen no implicaba necesariamente una referencia a tecnología, sino que reflejaba un sistema simbólico altamente desarrollado, capaz de representar conceptos abstractos mediante composiciones visuales densas y detalladas. Según esta perspectiva, lo que algunos interpretan como mecanismos no son otra cosa que formas estilizadas de elementos naturales o conceptuales, integrados en una estructura visual que responde a una lógica interna coherente dentro de su contexto cultural. La postura de la figura, lejos de indicar una interacción con un dispositivo, sería una representación del momento de transición, del paso entre estados, de la conexión entre el mundo terrenal y los niveles superiores o inferiores del universo. A pesar de estas explicaciones, la imagen no ha perdido su capacidad de generar duda. No porque las interpretaciones académicas carezcan de fundamento, sino porque la escena, en su conjunto,
Contiene un nivel de detalle y una organización que invita a múltiples lecturas. Cada observador, dependiendo de su marco de referencia, encuentra patrones que refuerzan una u otra interpretación, y ninguna de ellas logra imponerse de manera absoluta sobre las demás. El problema no reside únicamente en la imagen, sino en la distancia que separa al observador moderno de quienes la crearon. Falta contexto, faltan elementos que probablemente eran evidentes en su momento pero que hoy se han perdido. Sin ese marco completo, cada intento de interpretación se convierte en una reconstrucción parcial, en un esfuerzo por llenar vacíos con conocimiento actual, lo que inevitablemente introduce sesgos. La losa del sarcófago, en ese sentido, actúa como un punto de convergencia entre distintas formas de entender el mundo. Por un lado, está la lectura que busca coherencia dentro del sistema simbólico maya, que intenta reconstruir el significado a partir de lo que se conoce de su cosmovisión. Por otro, están las interpretaciones que proyectan conceptos modernos sobre la imagen, generando hipótesis que se alejan del contexto original pero que resultan atractivas por su capacidad de romper con lo establecido. Entre ambas posturas no hay un punto de acuerdo definitivo. Lo que existe es un espacio de tensión, un terreno donde las interpretaciones coexisten sin anularse por completo, donde cada una aporta una forma distinta de mirar la misma escena. Y es precisamente en ese espacio donde el enigma se mantiene. Porque más allá de cuál interpretación se considere más plausible, lo que permanece constante es la dificultad de reducir la imagen a una explicación simple. No es una representación que se agote en una lectura rápida ni que se deje encerrar en una definición única. Su complejidad obliga a detenerse, a observar con atención, a aceptar que puede contener múltiples niveles de significado. Esa capacidad de resistirse a una interpretación definitiva es lo que la mantiene vigente, lo que hace que siga siendo objeto de análisis, de debate, de reinterpretación constante. No es solo una pieza arqueológica, sino un elemento activo dentro de una conversación que continúa evolucionando con el tiempo. La figura central, rodeada de ese entramado de formas, sigue siendo el punto focal de esa discusión. No porque se desconozca completamente su identidad, sino porque la forma en que está representada abre preguntas que no se resuelven únicamente con datos históricos. ¿Está descendiendo, ascendiendo, transformándose? ¿Interactúa con su entorno o forma parte de él? ¿Es una representación literal, simbólica o una combinación de ambas? Cada una de estas preguntas encuentra respuestas distintas dependiendo del enfoque, y ninguna logra cerrar completamente el círculo. Siempre queda un margen de incertidumbre, un espacio donde la interpretación no alcanza a abarcarlo todo. Y es precisamente ese margen lo que mantiene viva la imagen. No como un misterio insoluble en el sentido absoluto, sino como un punto donde el conocimiento actual se encuentra con sus propios límites. Un recordatorio de que, incluso con herramientas avanzadas y marcos teóricos desarrollados, hay elementos del pasado que no se revelan por completo. La losa permanece, inmutable, ofreciendo la misma escena a cada nueva generación de observadores. Pero la forma en que esa escena es entendida cambia, se adapta, se reinterpreta. Y en ese proceso, el enigma no se reduce, sino que se transforma, adoptando nuevas formas sin perder su esencia. Así, la imagen continúa generando debate, no porque carezca de significado, sino porque contiene más de uno, superpuestos, entrelazados, abiertos a quien se detenga a observarlos con la suficiente atención. Con el paso del tiempo, algo cambió en Palenque. No fue un colapso repentino ni una destrucción visible que dejara huellas claras de violencia o desastre inmediato. No hay señales definitivas de un final abrupto que explique por completo lo que ocurrió. En lugar de eso, lo que se percibe es una transición lenta. Un proceso en el que la actividad fue disminuyendo hasta que, en algún punto, la ciudad dejó de ser habitada. Las plazas que antes estuvieron llenas de movimiento quedaron vacías. Los templos dejaron de recibir a quienes subían sus escaleras.
y los espacios que habían sido diseñados para mantener una conexión constante con lo sagrado entraron en silencio. Las razones de ese abandono no están completamente definidas. Existen hipótesis que apuntan a cambios políticos, a conflictos internos, a transformaciones en las rutas de intercambio o a variaciones en el entorno natural que hicieron más difícil sostener la vida en ese lugar. Sin embargo, ninguna explicación por sí sola logra abarcar toda la complejidad del proceso. Lo que sí es evidente es que, una vez que la presencia humana se retiró, la selva comenzó a hacer lo que siempre hace, avanzar. No lo hizo con violencia ni con rapidez, sino con constancia. Poco a poco, las estructuras fueron cubriéndose. Las raíces encontraron grietas y se abrieron paso entre las piedras. Los muros comenzaron a perder su definición bajo capas de vegetación, y los caminos dejaron de ser transitables. La ciudad no desapareció en el sentido físico, pero dejó de ser visible. Se convirtió en una presencia oculta, integrada en el entorno, indistinguible a simple vista de lo que la rodeaba. Durante siglos, Palenque permaneció en ese estado. No formaba parte del mundo conocido, no era mencionada en relatos ampliamente difundidos ni ocupaba un lugar en la memoria colectiva más allá de posibles ecos fragmentados. La selva la envolvió por completo, no solo cubriendo sus estructuras, sino aislándola del paso del tiempo tal como lo experimentaban otras regiones. Mientras en otros lugares se construían nuevas ciudades, se desarrollaban nuevas culturas y se registraban eventos en distintas formas de escritura, Palenque permanecía inmóvil, suspendida en un estado de silencio prolongado. Ese olvido no fue una desaparición absoluta, sino una pausa. Porque en algún momento, siglos después, comenzaron a surgir nuevamente indicios de su existencia. No fue un redescubrimiento inmediato ni una revelación completa, sino una serie de encuentros parciales, de observaciones que poco a poco fueron reconstruyendo la idea de que, en medio de la selva, existía algo que no correspondía a lo natural. Exploradores, viajeros y estudiosos comenzaron a documentar lo que veían, a registrar las formas que emergían entre la vegetación, a intentar comprender la extensión y la naturaleza de ese lugar. Con el tiempo, ese proceso se consolidó y Palenque volvió a formar parte del conocimiento humano. Ya no como una ciudad activa, sino como un sitio que ofrecía una ventana hacia el pasado. Sus estructuras comenzaron a ser estudiadas de manera sistemática, sus inscripciones analizadas, sus espacios excavados con el objetivo de entender cómo había funcionado, quiénes la habían habitado y qué significado tenía dentro del contexto más amplio de la civilización maya. Ese reconocimiento llevó a que, en la actualidad, sea considerada un sitio de valor excepcional, no solo por lo que se puede observar en su superficie, sino por lo que representa en términos de conocimiento histórico, cultural y simbólico. Su inclusión como patrimonio reconocido a nivel mundial no es simplemente un título, sino una forma de asegurar que su conservación y su estudio continúen, que no vuelva a ser absorbida por el olvido de la misma manera en que lo fue durante siglos. A pesar de los avances en su exploración, Palenque no ha sido completamente revelada. Gran parte de su extensión permanece aún cubierta, no por falta de interés, sino porque el proceso de excavación es lento, cuidadoso y limitado por la necesidad de preservar lo que se encuentra. Cada intervención en el terreno implica una decisión, una elección sobre qué revelar y qué mantener protegido. Esto significa que lo que hoy se conoce es solo una parte de lo que realmente existe. Las inscripciones que han sido descubiertas continúan siendo objeto de estudio, no solo por su contenido, sino por lo que aportan a la comprensión de la historia, de las relaciones políticas, de la cosmovisión y de los sistemas de conocimiento de quienes habitaron la ciudad. A medida que se descifran más elementos de su escritura, surgen nuevas interpretaciones, nuevas conexiones, pero también nuevas preguntas. Porque cada respuesta obtenida abre la puerta a aspectos que antes no se habían considerado. Las excavaciones, lejos de cerrar el conocimiento, lo expanden. Cada estructura que se libera de la selva, cada objeto que se recupera,
Cada inscripción que se analiza añade información, pero también introduce complejidad. Lo que en un momento parecía claro puede volverse más ambiguo al incorporar nuevos datos. Y ese proceso es continuo, no tiene un punto final definido. Palenque, en ese sentido, no es un sitio completamente conocido, sino un sistema en evolución dentro del estudio arqueológico. No se trata de un conjunto cerrado de información, sino de un campo abierto en el que cada generación de investigadores aporta nuevas perspectivas, nuevas herramientas y nuevas formas de interpretar lo que se encuentra. Esa condición mantiene viva la ciudad en el presente, no como un lugar detenido en el pasado, sino como un espacio activo dentro del conocimiento. No es solo lo que fue, sino lo que sigue siendo en términos de lo que puede aportar. Y, sin embargo, hay un límite inherente a todo este proceso. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.